¿Conoces la espelta? ¿Alguna vez escuchaste hablar de ella? Bueno, hoy te voy a contar de qué se trata. Hola, mi nombre es Eliana Casado y esto es todo sobre leches vegetales. Y en este video te voy a contar cómo usar a este cereal no tan conocido que se llama espelta y cómo hacer con él una leche que es muy cremosa y que funciona súper bien también en forma de bebida caliente. Así que quédate porque la receta que viene es muy fácil y te va a encantar. Hola gente linda, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Hoy te voy a estar contando sobre esta leche de cereales, que es la leche de espelta. La espelta es un trigo muy antiguo que fue conocido por la humanidad hace muchísimos años, pero en el siglo XIX dejó de elaborarse y de producirse, digamos, cultivarse de manera intensa. Entonces fue como que perdió su importancia. Estos últimos años se está recuperando ese valor y hoy en día encontramos, por ejemplo, que se lo utiliza muchísimo en panadería, ¿sí? Encontramos panes, galletas, tartas y está teniendo como un reconocimiento, ¿no? Aunque ya es un gran amigo de la humanidad. Este trigo presenta muchos nutrientes, incluso se dice más que el trigo común. Podemos usar, por ejemplo, en esta receta los granos de espelta, que por ende vamos a ver que es una leche bastante económica, ya que los granos tienen un precio muy accesible y si compramos medio kilo o un kilo de granos en el supermercado de espelta, vamos a ver que vamos a tener un rendimiento muy pero muy alto. Por eso es una leche de cereales y por ende es una leche económica. El punto en contrario que tiene es que contiene gluten, entonces ahí no es apta para las personas que poseen algún problema para la digestión o ya sea intolerancia, sensibilidad o la celiaquía, ¿no? Que es la enfermedad autoinmune vinculada con el gluten. Entonces, dejando este aspecto negativo, decimos entonces que es un cereal que lo podemos consumir y que nos va a dar muchísimas ventajas y como leche va a sorprenderte, ya que la leche que vas a obtener es una leche muy cremosa y que funciona muy bien, ya que la espelta tiene un sabor a nuez. Vas a ver que esta leche te va a traer muchos beneficios a tu salud, así que te invito a que la prepares. Respecto al semáforo de la leche de espelta, te voy a proponer que la analicemos teniendo en cuenta entonces la salud, el ambiente y los animales y vamos a asignarle un color del semáforo según cada uno de estos aspectos. Si analizamos el primer aspecto, el de la salud, vemos que tiene muchos beneficios. Por ejemplo, como trigo, es un trigo que contiene aún más fibra, es un trigo integral, entonces se diferencia del trigo común. Además, posee muchos también minerales, posee cobre, hierro, manganeso, zinc, potasio y posee vitaminas del grupo B que son muy importantes también para nuestra salud. Como les dije antes, es una forma también de consumir fibra y se digiere mucho más fácilmente que el otro tipo de trigo. Y si bien contiene gluten, contiene en menor cantidad que el trigo común. Este trigo posee una alta solubilidad en agua, lo cual lo convierte en un alimento de más fácil digestión que el otro trigo. También posee carbohidratos especiales, los cuales son fundamentales para sostener nuestro sistema inmunológico. También se ha descubierto a través de un estudio de que la espelta posee menos ácido fítico, que son los antinutrientes que poseen los alimentos, aquellos antinutrientes que nos impiden, por ejemplo, absorber correctamente el calcio en nuestro cuerpo. La espelta posee grandes dosis de niacina, que es una vitamina que opera de forma muy importante para nuestro sistema endocrino. Puntualmente es clave para las glándulas suprarrenales y para la producción de hormonas sexuales. O sea que esta vitamina nos ayuda muchísimo, está vinculada también con el buen estado de ánimo, con un buen humor y es muy recomendada para personas que están pasando lo mejor por un estado de depresión, un estado de baja de ánimo.
Si analizamos todos estos aspectos, vemos entonces que la espelta es un cereal que se merece dentro de nuestro semáforo y por ende la leche de espelta el color verde. Si analizamos el segundo aspecto, vemos que es un alimento que tiene una huella de carbono relativamente baja. Entonces, tal como ocurre con el trigo común, vemos que utiliza agua pero no en gran cantidad. Entonces también podemos decir y darle dentro de nuestro semáforo el color verde. Y si analizamos el aspecto número 3, el de los animales, también le daremos un verde porque no hay animales que estén afectados ni directa ni indirectamente por este cultivo. Para esta leche de espelta necesitamos 130 gramos de espelta en granos, 1 litro de agua a temperatura ambiente, un dátil sin hueso o sirope de agave, que son los endulzantes que podemos aplicar a esta leche. Comenzaremos remojando entonces los granos de espelta durante 8 horas como mínimo. Luego descartamos el agua, enjuagamos bien y los colocamos en la licuadora para dar inicio al procesamiento. Incorporamos también el agua a temperatura ambiente y los endulzantes que querramos incorporar. También puede ser algún otro que tengamos en casa o si no, no incorporamos nada. Vamos a licuar a máxima potencia durante 3 minutos para que los granos se procesen súper bien. Vean el color y la cremosidad que tiene esta leche, que es todo un descubrimiento, eso se los aseguro. Para la etapa de colado vamos a utilizar una bolsa para leches vegetales, una media cancán bien lavada, un tul, una gasa, un colador chino. Vamos a proceder a colar. Vean entonces el color que tiene la leche, que es dado por los granos de espelta. Es una leche muy económica. Piensen que con 1 kilo de granos de espelta pueden obtener hasta 8 litros de leche de espelta. Dejamos entonces de lado el bagazo y ya tenemos la leche para reservar en envase de vidrio durante 3 o 4 días en la heladera o nevera. Podemos beberla fría o caliente, acompañar por ejemplo nuestro café de cada mañana, usarla también para batidos, smoothies. Es una leche que tiene un sabor a nuez, es deliciosa, cremosa, combina muy bien con otras bebidas y además muy económica. ¿Qué les parece la receta? Ahora compartiré contigo algunos tips y quiero decirte que esta leche de espelta es uno de los descubrimientos más lindos que he tenido en este mundo de las leches vegetales. Hace varios años que la preparo, la realizo a partir de granos de espelta que deben pasar por la etapa de remojo y luego es una leche que le doy el uso, por ejemplo, para el café, para batidos, smoothie, también para recetas de salsa, sopa. Tiene un sabor a nuez y es muy cremosa y por eso podemos darle todos estos usos en cocina. La podemos consumir tanto fría como caliente. Siempre hay que tener en cuenta que cuando la calentamos y lo hacemos en el microondas, que no se nos ponga muy espesa de golpe porque tiene mucho cuerpo. Es una leche que como leche de cereal también es más asequible y nos va a convenir muchísimo más para nuestra economía que una leche, por ejemplo, de frutos secos. Es una leche también que la vamos a conservar en la heladera o nevera entre 3 y 4 días en un envase de vidrio preferentemente que esté esterilizado. Con el bagazo podemos hacer unas galletas también y podemos, si no, secarlo en el horno bien esparcido en una fuente, luego retirarlo, pasarlo por una molienda y de esa forma tendríamos harina de espelta para luego usarla como querramos. Esta leche de espelta te va a sorprender. Tiene un color un poco cremita, ¿sí?
Y bueno, la recomiendo siempre porque me ha dado a mí muchísima sorpresa al degustarla. Incluso pasó a ser una de mis preferidas también, así que siempre que puedo la tengo a mano y me la preparo. Si bien es una leche que también se vende a nivel comercial, digamos que la encontramos en cajitas o Tetra Pak, no va a ser el mismo sabor nunca que la leche que puedas elaborar en tu casa. Por eso te comento que hagas esta receta para que puedas sentir el verdadero sabor a nuez de la leche de Espel. Te invito a que sigas visitando este canal y veas y descubras otras recetas de leches de cereales como la leche de avena, también leches de frutos secos como leche de pistachos, leches de castañas de cayú o leches de legumbres como la leche de maní o cacahuete. También tenemos leches de semillas como las semillas de cáñamo, las semillas de chía. En fin, hay muchos tips, recetas, consejos, preguntas que todo el mundo se hace relativo a las leches vegetales y todo lo encontrás en este canal. Te invito entonces a que te suscribas y que actives la campanita para seguir recibiendo información que vale, información que te va a ser muy útil para hacer este cambio hacia el mundo de las leches vegetales. Todo lo que compartimos aquí lo hacemos para mejorar tu salud, para mejorar nuestra vida también en el planeta, que sea mucho más sostenible lo que comemos y también, por supuesto, para los animales, porque estas leches son un gran reemplazo de las leches de origen animal, un reemplazo o alternativa, como tú prefieras decirle. También, si quieres decirles bebidas vegetales, está perfecto. Yo sabes que le digo leche. Te invito entonces a que la prepares en tu casa y luego ya me cuentas qué tal te pareció. Gracias por llegar hasta el final de este video y yo te ayudo a pasarte de las leches vegetales. ¡Adiós!